Ok, bueno, voy a comenzar a grabar. Estamos grabando ahora. Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros en esta clase y a todas. Bienvenidos a la clase de Filosofía de la Religión y Apologética. Esta semana, pues ya estamos en la sesión número 5. Ya estamos ya literalmente terminando la clase. Ya la próxima sesión va a ser la última. Y en esta sesión, pues vamos a estar continuando lo que estuvimos hablando la última sesión, donde hablábamos de la fe y la cultura. Se recuerdan que estuvimos hablando y la idea de la presentación de la semana anterior, digo la semana anterior, hace 2 semanas, pero ustedes me entienden, de la sesión anterior era, ¿verdad?, pasar de lo abstracto a lo práctico, ¿no? Esa es la idea de estas últimas 3 sesiones, en donde la primera comenzamos a ver, ¿verdad? Hablamos de la fe y la razón, vimos todas las conexiones que hay entre la fe y la razón, no solo con todas las ramas teológicas que hemos visto, los argumentos, etcétera, cómo esto abre las puertas para hacer conexiones entre tanto las ciencias puras como las ciencias sociales, etcétera. La fe y la razón trabajando juntas, ¿verdad? Para comunicar el mensaje del Evangelio. También la sesión anterior hablamos de la fe y la cultura, ¿verdad? Y estuvimos hablando un poco de los paradigmas culturales de Richard Niebuhr, ¿verdad? Donde hablamos de Cristo y la cultura, cómo se relaciona Cristo con la cultura. Y cómo esto va trayendo también conexiones en cómo vemos lo que es la cultura y cómo comunicamos el mensaje del Evangelio dentro de una cultura específica. Ahora, esta sesión, vamos a seguir hablando de esto. Eh, Voy a compartir mi screen. Creo que llegaron 2 personas. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Y Christian también lo vi que entró, pero no sé si se fue también. Pero bueno, bienvenidos. Voy a compartir Muchas gracias, profesor, por acá recién saliendo del trabajo, por eso me acabo de conectar. Oh, no, no te preocupes, porque es que varias personas han tenido problemas con tormentas y el internet, so pensé que tú eras uno de esos afectados, pero no hay problema. No tenía demanda de trabajo, pero aquí estoy, he conectado. Bien, bien, gracias, gracias. Bueno, vamos a compartir esto. Bueno, y comenzamos la, la semana también pasada, comenzamos a hablar de los modelos de comunicación del Evangelio cross-cultural, ¿verdad? Estuvimos hablando de el trabajo de este teólogo Vebens. Lo mencioné así a manera rápida, solo como introductoria, y claro, en esta semana vamos a indagar un poquito más en cada uno de estos 6 modelos de comunicación cross-cultural. Como les decía la semana pasada, si usted quiere comunicar el Evangelio a cualquier persona, usted va a utilizar uno de estos modelos, ¿ok? Eh, Ahora, digo esto de una forma jocosa, ¿verdad? Pero últimamente, claro, todos estos modelos están como entrerelacionados unos con otros. Sin embargo, pues tenemos tendencias a utilizar ciertos modelos más que otros, ¿verdad? Eh, y esto es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Estos modelos de comunicación. Hay 6 modelos. Bevans hace el resumen de que hay 6 modelos de comunicación cross-cultural, el cual nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a construir la teología dentro de los contextos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos la teología contextual, ¿verdad? Una teología que es dada en un contexto específico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo en la clase, los que tomaron la clase anterior conmigo, yo siempre decía, la teología es contextual? Y esta es la idea, ¿no? De que no hay teología que no sea contextual. Toda teología es desarrollada en un contexto. Y estos modelos nos ayudan, ¿verdad?, a ver cómo la teología contextual es comunicada a través de las barreras culturales, a través
de las barreras de experiencia, etcétera, que tenemos. Entonces, la idea de esto es, ¿verdad? Y si están viendo la figura 2 que tengo acá en la pantalla, están viendo los 6 modelos como en un espectro, ¿no? Solo pueden ir pensando en ellos como estos son parte de un espectro. En el lado izquierdo del espectro, ¿verdad? Está todo lo que tiene que ver con la experiencia del ser humano, el contexto, la persona, la ubicación social, la cultura, el lenguaje, todo lo que la persona es y utiliza en su contexto, ¿verdad? Está en el lado izquierdo. En el lado derecho está todo lo contrario a esto, ¿verdad? Está lo que ya se llama la experiencia del pasado, que es la tradición, ¿verdad? La tradición cristiana y las escrituras, ¿verdad? Las escrituras que ya están dadas a la tradición. Entonces podemos ver cómo los modelos son encajados dentro de este espectro, digamos. Entonces, la idea aquí, si ustedes lo piensan como un espectro, es que, ¿verdad? El modelo sintético obviamente está en el medio del espectro, sostiene un balance entre la experiencia del presente y la experiencia del pasado. Mientras que el modelo antropológico, ¿verdad? Que está completamente a la izquierda, va a hacer más énfasis, va a ser más hincapié en la experiencia del presente, en vez, por ejemplo, como el modelo contracultural, que va a ser hincapié en la experiencia del pasado. Ahora, eso no quiere decir que la otra experiencia no sea importante, sino que la que se utiliza más es esta. ¿Me explico? Entonces vamos a hablar un poquito de esto y qué significa esto, pues, poco a poco. Y ok, otra cosa que les iba a decir. El trabajo de Bevans lo subí en Canvas, lo puse en los módulos, está el libro completo. Si usted lo quiere leer, se lo recomiendo, es una lectura larga, pero es una lectura muy buena, muy enriquecedora. Y es sencilla, no es algo complicado. Lo, lo, lo bueno del trabajo de él, ¿verdad? Es que explica cada uno de estos modelos en muy detalle. Yo voy a hacer una presentación aquí de menos de una hora, so no puedo darle mucho contexto a todo, pero voy a tratar de explicarles el asunto lo mejor que puedo. Ahora, si ustedes quieren leer, les animo a que lean y sigan indagando en cada uno de estos modelos. Entonces, eh, ya esto lo expliqué, ¿verdad? El modelo antropológico está a la derecha, el otro está en la izquierda, y el sintético en el medio. Entonces, comencemos con el modelo de traducción. Hasta cierto punto, todo modelo de comunicación tiene un poco de traducción. So, cualquier persona que quiera comunicar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Tiene que hacer a otra cultura, tiene que hacer un tipo de traducción cultural, digamos. La traducción en sí no significa traducir palabra por palabra, sino es traducir, adaptar conceptos, digamos. Em, y esto obviamente es la preservación de la identidad cristiana hasta cierto punto. Entonces, el modelo, ¿verdad? Está basado en la adaptación del mensaje en cuanto a la cultura, ¿verdad? So, la traducción es, piénselo de esta forma, el evangelio es una semilla, esta es la analogía que se usa mucho para este modelo. El evangelio es una semilla y la semilla tiene una cáscara, ¿verdad? La cáscara es la cultura y la semilla es el mensaje del evangelio. Entonces la cáscara es cultural, hay que arrancar la cáscara para poder llegar a lo que es la semilla. ¿Me explico? Entonces la traducción es esto, ¿verdad? Es poder arrancar la cáscara de la cultura para poder llegar al mensaje real de lo que es la Biblia o el mensaje del Evangelio. ¿Verdad? Entonces, el modelo está basado en la adaptación del mensaje en cuanto a la cultura y es como ya dije, una adaptación cultural del mensaje. El modelo insiste que el mensaje del Evangelio no puede ser cambiado. Esto es lógico, es algo que nos lleva a pensar en que la cáscara, ¿verdad? No cambia, la semilla no cambia. Eh, ya hablé de la cáscara y la semilla como analogía de la traducción. Entonces, por ejemplo, eh, eh, si volvemos, déjame volver aquí al esquema. Por ejemplo, en el modelo de traducción que está más en la experiencia hacia la experiencia del pasado, el énfasis va a ser más
¿verdad? En la traducción, la tradición cristiana y las escrituras, la Biblia. Por ejemplo, alguien como Juan Pablo II, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II era como un teólogo que se apegaba a este modelo de teología contextual. Entonces, cuando él presentaba su mensaje, pues presentaba el mensaje como que esto es lo que dice la Biblia y todo lo demás, ¿verdad? Se adapta culturalmente a eso. ¿Me explico? Entonces, claro, tenemos que pensar en esto cuando estamos comunicando el Evangelio. Eh, eh, Una crítica del modelo puede ser en la idea de asumir que el mensaje del Evangelio tiene una postura supracontextual o supracultural. Esto puede ser un tipo de crítica, ¿verdad? Al modelo, donde se hace la idea de que esa semilla no puede cambiar de ningún tipo de forma, tiene algo que va más allá de la cultura, el cual tiene una cierta verdad, ¿verdad? Porque el mensaje del Evangelio va más allá de todo esto, pero podemos como que apegarnos demasiado a eso hasta el punto donde ignoramos, ¿verdad? La postura de donde está la persona en su contexto, ¿verdad? Ejemplos de este modelo, David Hasselgrave y Juan Pablo II puede ser otro modelo que es más conocido, ¿verdad? Otro proponiente del modelo, el cual, ¿verdad? Lo ha utilizado mucho. Entonces, claro, en este modelo la idea es esta, ¿no? Preservar la tradición cristiana. Eso es todo, preservar lo que pensamos que es la tradición cristiana. Claro, para la Iglesia Católica este modelo es muy, muy importante, porque cuando usted va a otra cultura a comunicar el Evangelio, ¿verdad? Se impone la tradición como algo que va encima de la cultura. La tradición católica tiene estas creencias y esto va encima de su cultura. ¿Me explico? Ok, aquí está el esquema más o menos del modelo, ¿verdad? Si quieren ver el esquema del modelo completo, el modelo de traducción, ¿verdad? Está la experiencia del pasado, la escritura y la tradición, y esto se proyecta directamente hacia la experiencia del presente, la experiencia humana, la persona, la comunidad, ¿verdad? La comunidad en sí, toda esta experiencia cultural no se toma mucho en cuenta. Ok. Ok, por otro lado, ¿verdad? El otro lado está el modelo antropológico, que está el modelo opuesto del modelo de traducción, si lo ven en el esquema al principio, que puse al principio. El modelo antropológico, ¿verdad? Es un modelo basado en la preservación de la identidad cultural, ¿verdad? Antropológico porque se fundamenta en el ser humano, ¿verdad? En la experiencia del ser humano, en el antropos. Ahora, ven como el modelo de traducción, ¿verdad? La idea es preservar la estructura o digamos la tradición y la escritura. La idea de este es preservar, ¿verdad? La identidad cultural que hay en la persona. Entonces, claro, es diferente, la forma en que llegamos al modelo es diferente y cómo comunicamos el mensaje es diferente porque el énfasis es diferente. Entonces, claro, en este tenemos que conseguir estos, ah, estos símbolos culturales, ¿verdad? Para poder comunicar el evangelio. Entonces, el evangelio o el mensaje del evangelio se viene a dar o viene a salir de esta identidad cultural que tiene la persona. Este modelo utiliza las ciencias sociales para su implementación. Obviamente se da mucho al utilizar esto. Y mientras que la persona que usa el modelo de traducción se mira básicamente como quien lleva el mensaje de salvación a su contexto y se asegura que es presentado de forma relevante y atractiva, quien practica el modelo antropológico mira la revelación de Dios y su automanifestación como algo que está oculto en los valores, patrones y relaciones, preocupaciones del contexto. Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor. En ese caso, ¿este modelo estaría contradiciendo al primero? ¿Iría en contra del primero, que en Ah, realidad es... excelente pregunta. Sí, sí. Ok. Sí, es una buena pregunta. Voy a tocar esto al final, Carlos, pero la idea de esto no es que un modelo contradiga al otro, pero sí un modelo tiene un énfasis diferente que Ok. el otro. ¿Me explico? Entonces, por Ya. ejemplo, porque esto y es un buen punto el que traes.
Porque muchas veces, dependiendo del contexto en que estamos, podemos utilizar dos modelos de comunicación, por ejemplo. No tiene que ser uno específico. Hay gente que utiliza, por ejemplo, un ejemplo de esto es Justo González, que han leído ustedes mucho a él. Justo González se apega al modelo sintético que está en el medio, ¿verdad? Él es bien sintético en ese aspecto, en donde él utiliza mucho la tradición y la cultura a la que está escribiendo para hacer su teología, ¿verdad? Utiliza las dos cosas, pero a la misma vez Justo González utiliza mucho el modelo de praxis porque va basado, y por su influencia, por ejemplo, en la teología de la liberación, etcétera, en donde la práctica pastoral, ¿verdad? Es la idea de cómo comunicamos el evangelio. ¿Me explico? En ese aspecto, Justo González utiliza dos modelos específicos. Pero la idea que tú preguntas es excelente, porque no quiere decir que uno elimine al otro o se ponga en pelea con el otro, sino que más bien, si usted utiliza uno de estos modelos, va a tener tendencias a, por ejemplo, los que utilizan más la tradición, ¿verdad? Para hablar del evangelio, van a estar utilizando el modelo de traducción más que, por ejemplo, la persona que, que se enfoca más en, en cómo la cultura habla y, y nos trae el mensaje en sí, ¿verdad? Pues que sería este modelo antropológico, por ejemplo. Pero esta es la idea, ¿verdad? El modelo antropológico saca de la cultura misma estos valores. Los valores están ocultos en ella. La idea del evangelio es descubrirlo. Entonces, si usted va a otro país, ¿verdad? Que es una cultura diferente, usted va a analizar la cultura y va a comenzar a ver cuáles son las raíces cristianas que esa cultura tiene, que salen de la cultura en sí. Sin usted decir, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tienen que creer, sin imponerlo, sino que usted analiza la cultura y comienza a ver qué es cristiano de esto y qué no, ¿verdad? Entre comillas. Y ahí comienza, ¿verdad? El diálogo interreligioso o el diálogo contextual teológico. El modelo, una forma de criticar el modelo antropológico es el peligro de caer en un romanticismo cultural, obviamente. Las personas que se apegan mucho a este modelo eh, tienen la tendencia a caer en eso, ¿verdad? De que ven la cultura como que muy romántica. Y a veces también las culturas tienen que ser criticadas, ¿verdad? Tenemos que criticar ciertas cosas que no están correctas en la cultura. Entonces, cuando romantizamos mucho la cultura, caemos en el error de no criticarla tampoco, ¿verdad? Porque decimos, no podemos cambiar la cultura del sujeto, ¿verdad? Porque cada persona tiene su cultura y eso hay que respetarlo. Sí, hasta cierto punto todo eso es cierto, pero hay cosas en la cultura que tienen que ser criticadas y tienen que ser corregidas también, ¿verdad? Entonces no podemos caer en un romanticismo cultural. Y este modelo tiene la tendencia a eso, ¿verdad? A llevarnos a este tipo. Un ejemplo del modelo es Robert E. Hood, ¿verdad? Que es un teólogo afroamericano. Y él utiliza mucho este modelo porque él habla mucho de la experiencia afroamericana en los Estados Unidos y cómo su experiencia cultural es lo que más informa su comunicación contextual teológica. Y el cual no está mal, ¿verdad? Pero también tiene sus límites, ¿no? Tiene su peligro. Ok, este es el cuadro, y perdonen que los cuadros están un poquito torcidos porque las copias que tenía son viejísimas, pero se lee bien. Pero este es el cuadro, ¿verdad? El modelo antropológico, si lo quieren ver en un cuadro específico. Se recuerda que en el anterior las flechitas estaban para este lado, ¿no? De donde la escritura se le imponían a la tradición. Aquí es al revés, ¿verdad? La tradición se impone a los valores de la escritura y la tradición, ¿verdad? La experiencia personal, la cultura. Todo esto viene a ser como el énfasis, ¿verdad? Del modelo. Okay, las flechitas van para acá en vez de para allá. Muy bien. El tercer modelo que hablo de Evans es el modelo de praxis, ¿verdad? Este modelo está centrado en la identidad del cristiano dentro de un contexto específico particular, entendido en términos de cambio social, ¿verdad? Este modelo, ¿verdad? Obviamente, como ya lo pueden ver, solamente a simple vista es uno de los modelos que utiliza la teología de la liberación, por ejemplo. Eh, tiene presente la realidad existente y las posibilidades futuras, ¿verdad? Ve la realidad de un contexto y entonces podemos ver cuáles son los cambios sociales que necesitamos para llevarnos a un mejor futuro, ¿verdad? Una mirada al cambio social. Un modelo que lleva la teología a la acción y la acción.
que están trabajando mano a mano. Ejemplo serio, hablar de que Jesús alimentó a las multitudes, ¿verdad? Esa es la parte teológica. Y tener una cocina, por ejemplo, en la iglesia que alimente a la gente que tiene hambre. Esa es la parte de la acción social, ¿verdad? Entonces las dos cosas van mano a mano. Y así es como se construye el razonamiento teológico. Busca un desarrollo gradual del contexto en luz a la escritura. Lo gradual ayuda a una autocrítica que lleva a una espiral analítica de la acción al cambio. No sé si se recuerdan cuando hablábamos en la clase anterior de teología contextual, donde decía que el método de análisis de la teología de la liberación era ver, juzgar, actuar, ¿no? Es un ciclo de autoanálisis, ver, juzgar, actuar, en donde esto nos lleva como una espiral analítica. Pues este modelo es igual, es lo mismo. Es una espiral analítica que nos lleva a la autocrítica. Vemos el contexto, vemos la problemática que está pasando, vamos a una autocrítica y entonces traemos respuesta a ese problema. Una vez que se trae la respuesta al problema, se pone en práctica y entonces volvemos otra vez a ver qué es lo que está pasando, a la autocrítica, traemos otra respuesta y así sucesivamente va el ciclo espiral teológico y que continúa construyéndose. Una crítica del modelo puede ser el sobreuso de la acción social como agente de Dios, ¿verdad? En donde la iglesia solamente se vuelve un club. Aquí no predicamos a Dios, solo alimentamos a la gente, por ejemplo. Bueno, ya usted deja de ser una iglesia, ahora se volvió un club donde alimentan a la gente, ¿me entiende? Entonces no podemos tampoco irnos al otro extremo. El usuario del modelo de poder volver un agente social, más no un cristiano. Esa es la idea de uno de los peligros de este modelo es esto, ¿verdad? De caer en esta error de que el cambio social es todo lo que es necesario. Ejemplos del modelo, Douglas John Hall, ¿verdad? Este es un teólogo canadiense que utiliza mucho modelo. Claro, hay muchos hispanos, teólogos hispanos, digamos, Justo González hasta cierto punto puede ser practicario de este modelo. Leonardo Boff, muchos de ellos, ¿verdad? Pero un ejemplo muy claro es John Douglas Hall. De hecho, yo no sé si ustedes en sus estudios teológicos alguna vez han tenido un encuentro con Douglas John Hall. Si nunca lo han leído, se los recomiendo que busquen algún trabajo de él. Es un teólogo excelente, es canadiense y tiene una crítica. Él es el que tiene esa frase famosa, no sé si la han escuchado, de repente la han escuchado, que dice que el evangelio es como un reloj que nos da la hora de los tiempos que estamos viviendo. Y la frase famosa de él es que el evangelio en la Segunda Guerra Mundial nos decía que Jesús era un judío. Pónganse a pensar en eso, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos se estaban matando, el evangelio nos decía que Jesús era un judío. ¿Ve? Entonces el evangelio es ese reloj que nos da siempre esa voz profética de los tiempos que estamos viviendo. Anyway, esto es como aparte de lo que estamos hablando, pero muy buen teólogo si quieren estudiarlo alguna vez. Seguimos. Este es el modelo de praxis, ¿verdad? Si lo quieren ver en un esquema como los otros, ¿se acuerdan que los otros estaban las flechitas para allá y las flechitas para acá? Bueno, este modelo es una espiral, porque es lo que estaba hablando, ¿no? El autoanálisis. Está la acción comprometida y la reflexión, y está siempre siendo una espiral, un análisis del contexto, relectura de la escritura y la tradición, acción inteligente y comprometida, ¿verdad? La praxis en la acción. Y luego volvemos a lo mismo, análisis del contexto, relectura de la escritura, acción. Se recuerda, eso es lo que tenemos como la teología como un acto segundo, ¿verdad? Se recuerdan que vimos esto en la clase anterior. Ok, el modelo sintético, por otro lado, que es el cuarto modelo, está en el medio del espectro, ¿verdad? En medio del espectro. Es neutral hasta cierto punto, que busca el balance entre lo antropológico del ser y el supermensaje del evangelio. Entonces, este modelo lo que trata es de balancear, ¿verdad?
el énfasis en la tradición y la escritura y el énfasis en el ser y la vivencia cultural del ser. Y esto, claro, trae también un tipo de equilibrio, balance, pero a la vez trae algunos retos que son importantes. El modelo que se entiende se entiende tanto como. Entonces, la idea de esto es tanto la escritura como la cultura, tanto la tradición como la persona, tanto el mensaje como la vivencia, etc. ¿Me entiendes? El modelo es esto, es tratar de mezclar las dos cosas y tener balance entre las dos cosas, tanto lo pasado como lo presente, digamos, en el esquema que vimos. Algunos rasgos de la cultura son ambivalentes, por ejemplo, la música o la vestimenta son neutrales. Sin embargo, algunos son claramente buenos y claramente malos. Algunos rasgos culturales son buenos, otros son malos y algunos son neutrales, no tienen ningún tipo de problemática. Y este modelo pues busca traer balance entre esto. El modelo fomenta la retroalimentación entre la cultura y el evangelio, incluyendo las tradiciones, y esto por ende fomenta el diálogo. Obviamente, una manera de pensar de esto, la analogía que utilizan es, si usted piensa en este modelo que fuera como una tijera. Entonces, en la parte de arriba de la tijera es como la tradición en la escritura y la parte de abajo es la cultura. Y entonces el modelo es donde ellas se unen, es donde hacemos teología, ¿verdad? Es donde cortan, donde hacemos teología. Entonces, claro, es siempre el balance de las dos cosas. A manera de crítica, se pudiera decir que este modelo tiene el peligro de ser impreciso, perdón, o inconsistente, ya que nos lleva a tener todo en cuenta. Es una posibilidad, ¿verdad?, de que podemos caer en este tipo de peligro, donde tratamos de analizar todo y a veces hay cosas, pues como decimos, que tenemos que dejarlas a un lado. Entonces, hay que tener cuidado con no hacer sobreuso de esto, digamos, para poder tener consistencia, obviamente, consistencia teológica. El ejemplo del modelo, Kosuke Koyama, ¿verdad? Un teólogo japonés muy conocido, ¿verdad? Tiene teología eh, eh, estuvo en Filipinas y, bueno, tuvo mucho trabajo misionero. Él utiliza mucho este modelo, ¿verdad? Por su propia tradición de tratar de preservar su cultura, pero a la misma vez apegarse a esta nueva religión o esta nueva tradición de fe que profesa, ¿verdad? Que se convirtió, ¿verdad? Ya no es más budista o maoteísta, etcétera. Entonces tratar de traer un balance entre las dos cosas. ¿Ok? El modelo sintético en sí no tiene un esquema como que muy claro, pero aquí podemos ver algunos ejemplos y el método, ¿verdad? Es como digamos, si lo viéramos con la flechita, serían las dos flechitas apuntando hacia el centro, digamos, pudiera ser. Ok, el modelo trascendental se preocupa por la experiencia trascendental de la persona. Obviamente, ¿verdad? En el espectro va a estar más del lado cultural, ¿verdad? Del lado izquierdo, por esta misma idea, ¿verdad? Pero si se recuerdan en el esquema que les presenté al principio, déjame volver a ir rápido. En el espectro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El modelo trascendental, ¿lo ve que está por aquí arriba como flotando en el aire? ¿Sí ven? Es por esto mismo, porque en el espectro, el modelo trascendental tiene la tendencia, ¿verdad?, a ser como más flotante en el aire, porque estamos hablando de lo que trasciende del ser humano, ¿verdad? Entonces, claro, pasa al lado de la experiencia del presente, del contexto, la cultura, del lenguaje, todo esto, pero a la vez está como por encima de ello, ¿ok? ¿Me explico? Bueno, regreso aquí.
A pesar de parecer individualista, el sujeto es lo que es por su contexto, ¿verdad? El sujeto es informado por su contexto y obviamente el sujeto en sí tiene la importancia, ¿verdad? Por la parte trascendental del sujeto. La revelación de Dios está dentro de la experiencia humana. Obviamente, la experiencia de la persona tiene mucho que ver. Yo diría algunas tradiciones, por ejemplo, bueno, dependiendo de cuál sea, pero por lo menos algunas tradiciones pentecostales, por ejemplo, pudieran caer en este tipo de comunicación. No está más allá fuera de la experiencia humana. Solo el mensaje no está fuera, está como dentro de la experiencia humana. ¿Me explico? No es algo que informa desde afuera, sino que está dentro de la persona en sí. La mejor persona para hacer teología, por ende, es el sujeto que pertenece al mismo contexto. La persona lucha con su propia fe y comparte la lucha con otros y con otras que tienen los mismos parámetros culturales. Entonces, esta es la idea, ¿verdad? La persona que está dentro de la cultura, por ser el individuo y su trascendencia, va a ser la persona que va a mejor comunicar el evangelio. El modelo puede ser criticado como uno que domestica la forma creativa de pensar del individuo, dado a que el modelo mismo puede ser visto como una forma de pensamiento tipo europea, digamos, o norteatlántica, digamos. Eso puede ser una crítica, ¿verdad? Donde decimos, ya esto suena como que demasiado en las nubes, ¿verdad? Como algo que está como muy abstracto. Este tipo de comunicación puede ser algo que haya sido heredado de esta tradición, ¿verdad? Eh, de la parte europea, etc. Ejemplo del modelo, obviamente, Justo González, hasta cierto punto, como ya decía, que utiliza varios de estos modelos. A ver, si ven el esquema del modelo trascendental, aquí está, ¿verdad? El ejemplo que les decía, de la tijerita también, y cómo las dos flechas, ¿verdad? Van de arriba para abajo. En el otro serían así untándose, en esta serían de arriba para abajo. Donde la experiencia y la tradición informan y la cultura siempre están informando la teología contextual. Ok, y el último modelo que vamos a estar hablando hoy es el modelo contracultural. El Evangelio llama a juicio a la experiencia humana particular. Si se recuerdan el trabajo de Cristo y la cultura de Richard Niebuhr, que estuvimos hablando la última vez, en donde estaba Cristo en contra de la cultura, ¿se recuerdan? Esta es la idea de este modelo, ¿verdad? En donde es completamente contracultural, ¿verdad? El evangelio es llamado a traer la cultura, la particularidad humana a juicio. Modelo basado en patrones relacionales y preocupaciones del contexto. Creen la historia cristiana como clave para la historia global o general. Usar la historia como lente para interpretar, criticar y cambiar el contexto. Esto es muy específico de esto, ¿verdad? Porque siempre viene la crítica. Nuestra tradición, nuestra escritura dice esto, la cultura está mal, hay que cambiarla. No sé qué pasó aquí, se me cayó una palabra ahí. De forma de crítica, el modelo puede, por su tendencia contracultural, puede llevarnos al sectarismo. ¿Se dice sectarismo o sectarianismo? Sectarismo, creo que es sectarismo, no sé. Un ejemplo del modelo, Michael Baxter, por ejemplo, sería como una persona que está muy en contra de la cultura. Ok, estos son los 6 modelos de teología contextual de Bevans, de cómo podemos llegar, ¿verdad? ¿Alguien dijo algo? Perdón. ¿Alguien dijo algo? Ok, seguimos. Perdón, no escuché bien, pero si alguien dijo algo, pues levanten la mano. Si quieren ver el modelo, ¿verdad? La figura del modelo contracultural, ¿verdad? Sería de una manera de arriba hacia abajo, ¿verdad? La aceptación de la experiencia del pasado,
¿verdad? La conversación, la perspectiva, la interpretación y crítica, donde la experiencia del pasado es la que informa a la cultura y cómo la cultura tiene que ser cambiada. So, hasta cierto punto es como una imposición, ¿verdad? Del evangelio en la cultura. Ok, conclusiones abiertas. Toda comunicación del evangelio tiene que pasar por uno de estos modelos o varios, ¿verdad? Como ya Carlos, como Carlos cuestionaba en su comentario, que va muy alineado a lo que estamos viendo. Pero la idea es esta, ¿no? Si usted va a comunicar el evangelio, tiene que utilizar uno de estos modelos. No hay otra. Mejor entendimiento de ellos nos lleva a una mejor comunicación, obviamente. Entonces, esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Es un modelo mejor que el otro? A ver, déjame poner, y tengo algunas otras conclusiones que quiero hablar, no voy a terminar con esto, pero déjame parar de, com- de ¿cómo se dice? De compartir el screen. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Déjame terminar con esto. Vamos a terminar con esto y vemos a la discusión. Pero tengan esta pregunta en mente, ¿ok? ¿Es un modelo mejor que el otro? Ya deben de estar pensando esto en su cabeza, ¿no? Y ya me imagino que están tratando de identificarse con uno de ellos, que es algo natural. Pero digamos, Bevans concluye, ¿verdad? Estas son las conclusiones que él hace. Por un lado, cada uno de estos modelos es válido en sí mismo y ninguno puede clamar hegemonía. Cada uno, como he intentado de indicar en mis críticas, tiene un determinado número de ventajas particulares, a la vez que tienen unos representantes que le hacen justicia al modelo. Desde otro punto de vista, sería erróneo decir que el modelo antropológico, por ejemplo, presenta más posibilidades para la contextualización que, digamos, el modelo de praxis. Hubo un tiempo cuando los teólogos de la contextualización urgieron si una forma determinada de hacer teología era la única posibilidad, pero este tipo de discusión ha sido reconocido como inútil. Cada persona involucrada en hacer teología necesita ser consciente del rango de opciones metodológicas disponibles. Hay una necesidad de que de que haya una sana pluralidad. La idea de esto es que cuando pensamos alguno de estos modelos mejor que el otro, no. Todos los modelos son buenos y todos son indispensables. La idea es cómo nosotros podemos identificar cuál es el que podemos utilizar de una forma mejor en el contexto en el que vamos. Entonces, por ejemplo, el corazón o lo importante de esta clase es que ustedes puedan comunicar el evangelio con personas que no conocen del evangelio. Entonces, si usted va a comunicar el evangelio con alguien que no conoce, usted tiene que pensar, ¿verdad? Tiene que tener un plan de acción. ¿Cómo vamos a hacer, a evangelizar a otra persona? Y entonces usted tiene que ponerse a pensar, les doy un ejemplo. Si usted va a ir de misionero a África y si usted va a ser misionero, esto sería súper importante. Si usted va a ir de misionero a África, por ejemplo, usted no va a ir a África a tratar de utilizar un modelo trascendental perdón, un modelo contracultural. ¿Por qué? Porque al africano, su cultura y todas las tradiciones desde hace muchísimos años se les ha estado diciendo que son demoníacas, que son malas. Entonces no tienen oído, ¿verdad? A decir, aquí viene otro cristiano a decirme que mi cultura y mi tradición es demoníaca. Usted no puede utilizar un modelo que se enfoque, ¿verdad? En la tradición y en la escritura. Es mejor utilizar un modelo que sea antropológico, por ejemplo, en donde tome la cultura y desde la cultura usted comience a construir cuáles son los valores cristianos que esta persona africana tiene, que yo puedo comenzar a darles de vista para entonces traerle el mensaje del evangelio. ¿Me explico? Esta es la idea. Si usted va a tratar de ser misionero, si usted va a tratar de tener un tipo de comunicación del mensaje, usted va a tener que tener un plan de ataque. Si usted va a hablar con un musulmán, va a ser diferente. Va a tener que utilizar un modelo diferente donde el énfasis es diferente. El musulmán tiene una tradición completa, tiene una escritura como la Biblia. ¿Verdad? No podemos dejar esto a un lado. Entonces aquí quizás un modelo que donde se haga la tradición y la escritura más relevante, ¿verdad? Sea de mejor tipo de comunicación que el modelo antropológico, por ejemplo.
Entonces, si usted le va a hablar a una persona que es ¿verdad? Más dada a la ciencia, ¿me entiende? Este tipo de pensamiento, quizás el sintético es el mejor, ¿verdad? Donde usted pueda tomar elementos de todo y que sea más balanceado el mensaje. ¿Me explico? Esta es la idea. Entonces, si ustedes van a tratar de comunicar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Ustedes tienen que ponerse a pensar cómo vamos a hacer tenemos que tener un plan de ataque de cómo vamos a llegar. No va a llegar usted, ¿verdad? Mira, mi esposa, por muchos años, ella fue misionera, ¿verdad? Tuvo misión en la China. Ella participaba en una organización que se llamaba Jokun, Juventud con una Misión. Creo que todos aquí la conocen, quizás la han escuchado. En los Estados Unidos se llama YWAM. Yo quiero mucho esta organización. Tenemos muchísimos amigos que han pasado en ella. Tenemos misioneros amigos en China, en Filipinas, bueno, en todos lados del mundo. Ellos tienen una sede muy grande aquí en Orlando. ¿Qué pasa? Esta es mi crítica. Nosotros estando con misioneros, ¿verdad? Haciendo entrenamiento con misioneros, la importancia de este tipo de material, de poder entrenar al misionero y decirle, usted no va a ir a la China, ¿verdad? Sin usted saber nada, sin saber un carajo de qué es lo que va a llegar a ser, ¿verdad? Tiene que tener un tipo de entrenamiento. El punto de esto, ¿verdad? La teología contextual nos lleva a tener una manera crítica de pensar cómo vamos a comunicar el mensaje del evangelio, ¿ves? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A nuestros misioneros hay que entrenarlos. ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a comunicar el mensaje? ¿Qué es bueno decir? ¿Qué es no bueno decir? ¿Me entiendes? Todas estas cosas son importantes. Y sí, Dios y el Espíritu Santo nos guía. Eso lo entiendo, es excelente. Pero la guía viene a través de la preparación. Usted tiene que estar preparado. Entonces, si usted me dice, profesor, yo me voy a ir al misionero, una persona que me llegó, nosotros nos vamos a ir de misionero a la comunidad musulmana. Ok, muy bien. Entonces le comencé a hacer algunas preguntas y a tratar de analizar qué van a hacer, cómo van a manejar las diferencias que hay entre la escritura de la Biblia y el Corán, por ejemplo. O nosotros nunca hemos leído el Corán. Bueno, mi recomendación sería de que comience por ahí, ¿verdad? Comience a leer el Corán. No es que usted se va a convertir a ser musulmán, pero usted tiene que, si usted le dice a un musulmán que el Corán no tiene ningún tipo de significado, usted ya esa persona cerró los oídos para lo que usted tiene que decir. Es como que si una persona me venga a mí a hablar y me decirme, la Biblia no tiene ningún tipo de autoridad. ¿Me explico? Ya no necesito saber nada de lo que tú quieres decir. Entonces, para hablarle a un musulmán, tenemos que venir a través de la tradición, a través de la escritura. Esto es esto es lo que su texto dice, esto es lo que el mío dice. ¿Por qué el suyo dice esto? ¿Por qué el mío dice esto? Y ahí podemos comenzar a crear diálogo. ¿Ves? Pero entonces vamos a ir a hablarle a un musulmán y a decirle, hey, esto está mal. ¿Me explico? El punto es que tenemos que tener un plan de ataque. Y esta es la idea de esta temática que es muy importante. Cristian, perdona que No se preocupe, anyway, Cristian. estaba esperando que hiciera el llamado, profesor, para Ya, pasar al... ya, perdona. No, es que sabe que es que me irrita porque he tratado con muchos misioneros y es la parte que me irrita a mí, especialmente en los Estados Unidos. Estoy hablando desde el concepto misionero de los Estados Unidos, en donde la misión se ha vuelto un tipo de viaje de pobreza, donde la persona rica va a otro país a viajar, a tomarse fotos con los niñitos que tienen hambre, a darles comida una tarde y ahí se terminó todo, ¿me entiendes? Entonces cuando se regresan, tienen las fotos muy bonitos, se pasan en la iglesia, mira esta persona todo lo que hizo. Ok, pero alguna persona, ¿hubo algún tipo de cambio? No. ¿Esta persona se convirtió a Cristo? No. ¿Qué hicieron? Nada. Entonces, me explico, es importante tener un plan de ataque. Es lo A único eso que me estoy diciendo. refería, profesor, si no quería solamente bromearlo, sino que quería No, te entiendo. una Perdona. intervención, una intervención doble. Primero, yo tengo mis discrepancias con el tema de las misiones en cómo hoy en día se observa, Ujú. porque creo que se ha formado una cultura romántica acerca de las misiones. Excelente. Estamos de acuerdo. Esa es mi crítica y suena muy duro. O sea, obviamente creo que todos somos mensajeros, todos somos enviados a llamar, hay que predicar el evangelio a toda criatura. Eso es real y Dios bendiga a quienes se están capacitando en las misiones.
pero sí creo que hay un riesgo importante de una cultura romántica respecto a las misiones, donde van a estar las condiciones ideales, una comunidad ideal, pero nadie se empapa de lo que es la cultura. Eso por un lado. Y lo segundo, me acuerdo mucho de Justo González cuando hablaba del proceso de enculturación, cuando el misionero terminaba siendo atrapado por la cultura y no terminaba cumpliendo el objetivo de evangelizar, sino que más bien la cultura lo evangelizaba con Sí, sus lo signos y atrapó. símbolos a él. Entonces creo que son dos cosas que de pronto Ujú. son riesgosas de poder vivir. Y lo tercero, de pronto misioneros en formato de llanero solitario. El Señor me envió y voy, pero no voy con el respaldo de nadie. Y creo que esos tres son peligros en este sentido. Solamente eso, profesor. Después me avisa para pasar al altar. Gracias. Sí, no, excelente. Y estoy de acuerdo contigo. Y una de las cosas que es importante, eh, esto que mencionas de la parte romántica, ¿verdad? De que hemos romantizado la misión. Una de las cosas que yo peleo mucho con personas que queremos mucho, ¿verdad? De Jocum, que tienen un corazón muy bonito de tratar de evangelizar al mundo. Eso no lo voy a negar. Pero es la idea de que si yo me voy de misionero, mientras más pobre o más duro o más inhóspito sea el terreno, como que más rango tengo como misionero, ¿verdad? Si yo me voy a una comunidad que no tienen electricidad y tengo que dormir afuera, ahora, todo eso lleva esfuerzo, yo lo entiendo, pero eso no lo hace más importante a otra comunicación del mensaje del evangelio a personas que no necesitamos hacer eso. ¿Me explico? En este tipo de romanticismo se ha vuelto también este peligro, ¿no? De que el motivo para la evangelización, para ir a ser misionero, no es el evangelio o la evangelización en sí, sino a dónde voy a ir que me dé más prestigio a mí, donde estén las condiciones más fuertes, para que entonces yo pueda decir, yo fui misionero en este sitio, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el motivo que nos lleva? ¿Es uno o el otro? ¿Me entiendes? Porque es peligroso. Y esto es importante también. Antonio. Antonio, ¿te perdí? Oh, creo que se perdió Antonio. Bueno, creo Sí, que se pues cayó sí. Antonio. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Perdón. Profesor, yo no la levanté, pero me disculpa que tengo la cámara apagada, pero tengo el internet muy malo. Sí, sí, está bien. Mientras usted hablaba, bueno, tengo varios casos frente a lo que usted menciona, pero no necesitamos ni siquiera salir del país para mirar la parte de ni siquiera de la ciudad, mejor dicho, para el deber ser de prepararnos para poder llevar el evangelio Ujú, como lo debemos llevar. Y a mí me pasa en el contexto. La iglesia está ubicada en un contexto económicamente medio alto, con personas muy estructuradas en sus pensamientos profesionales. Y yo no me levanté en ese contexto, pero cuando llegué a ese contexto tuve un choque muy fuerte ujú, con el mensaje y tuve que pasar mucho tiempo allí para comprender y saber realmente cómo llevar ese mensaje de la forma como lo debía llevar. Pero tuve que chocarme y chocarme mucho rato y mucho tiempo para poder entenderlo y para poder decir, bueno, cuál es la estrategia, pero también cuál es el mensaje y cuál es la forma de llevar el evangelio como lo debo llevar. Entonces, ujú. estaba pensando en eso cuando usted hablaba de la misión, de cómo lo Sí, hacemos sí. y que tal vez lo hacemos sin una forma sin tener mucha preparación o mucha conciencia del prepararnos. Y otro caso es que nosotros tenemos muchos trabajos en un mall comercial, ahí que precisamente tiene el contexto, y una vez íbamos a dar unas clases, quedamos allá para poder tener contactos para después entrar en la parte de evangelismo, y nos encontramos con unos jóvenes que venían del extranjero, creo que era de Noruega y de Estados Unidos, y no sabían ni siquiera para dónde venían, y estaban ofreciendo Coca-Cola en un lugar donde la gente es light y donde la gente es fitness y de todo, y nadie estaba allí prestándoles atención para poder Ujú, llevar el mensaje. Entonces yo me les acerqué y les expliqué un poco, otra persona me tradujo y todo,
Entonces me acordaba precisamente de eso mientras usted hablaba. También Sí, en la iglesia, por ejemplo, tenemos unas personas, una pareja que vino a dar clases de inglés al contexto, pero iban a estar apenas un año y prácticamente se demoraron casi todo ese año adaptándose, familiarizándose con el contexto. Entonces claro. creo que no hace falta prepararnos. Vamos a viajar en tal fecha, pero necesitamos tal vez prepararnos mucho tiempo antes para poder hacer la misión realmente Sí. y tener un evangelio efectivo, Ujú. impacte, quizás relevante la palabra que estaba buscando. Sí, sí, no, y te comprendo 100%. Y como tú dices, tiene que haber un proceso de contextualización del evangelio, ¿verdad? Y esto es lo que estamos hablando con estos modelos. Estos modelos lo que nos ayuda es a, cuando entendemos que tiene que haber un proceso de contextualización, ¿cómo vamos a contextualizar de una forma más efectiva, ¿verdad? En el contexto que vamos, ¿verdad? Porque tiene que ser relevante a donde vamos. Antonio, perdona que te perdí antes, pero ya puedes hablar. Antonio. Buenas noches. En este contexto de los modelos, el apóstol, ¿cuál cree usted que el modelo usó o los modelos que él usó? Viendo que el apóstol Pablo fue un, digamos, predicador muy exitoso para la gloria de Dios. Pero cree usted que usó allí en cuanto a los modelos? El apóstol. Sí, en el apóstol Pablo específicamente me hace la pregunta, ¿qué modelo? Si te escuché, porque estaba medio cortado. Si te entendí bien, la pregunta es, ¿cuáles son los modelos de contextualización que Pablo utilizó en la escritura? Em, yo diría que Pablo utilizó tanto el modelo sintético como el modelo de praxis, obviamente, donde él llegaba a un sitio y analizaba. Em, Hasta cierto punto, es que depende de la audiencia, ¿verdad? Porque con los judíos, por ejemplo, él les llamaba mucho las escrituras, ¿verdad? Él apelaba mucho a la tradición y a la Biblia o a las escrituras judías. En ese caso estaba utilizando como un modelo más como de traducción, e incluso hasta ciertas ocasiones como contracultural, digamos, en cierto aspecto. Y cuando le hablaba a los griegos les hablaba más como de la parte de la razón y de la filosofía. Digamos como un poco más sintético en ese aspecto. Como te digo, depende del contexto y depende de la cultura en la que estemos hablando. Y no es que un modelo sea mejor que el otro, como te digo, todo va de acuerdo a la audiencia que tenemos. Pero si yo diría en una forma global, nunca había pensado en eso, es una buena pregunta, Antonio. De una forma así como más global, yo diría que Pablo era más como apegado a la tradición. Bueno, no, porque a la hora de la hora también Cristo cuando lo consigue, ¿no? Él deja mucho de eso atrás y ya pasa un mensaje diferente. So, no sé, tendría que pensar en esa pregunta un poco más, pero buena pregunta. Ruth, perdón. Sí, yo quería, referente a lo que estaba hablando Fray, es interesante el tema de uno prepararse para llegar al sitio donde es enviado a, a llevar el evangelio. Y fíjense que uno muchas veces, por lo menos a mí cuando me avisaron, me dijeron que tenía que venir a Cajicá, Chía. eh, Primero, el contexto, todo el mundo asume Chía es de gente de plata, es gente de un nivel de estatus alto. Entonces siempre me dijo, no, usted se va para lo fino, ¿sí? Y yo hice un trabajo de investigación, vine mucho tiempo a orar, a caminar, a interactuar, a conocer, a saber, y aún así me estrellé. Ujú. Y después de venir de 20 años de trabajar en una iglesia donde la mayoría de las personas son profesionales, me estrellé con una cultura en donde supuestamente todo el mundo tiene una cultura alta y me tocó empezar a ir bajando, 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 hasta entender realmente el contexto en el que yo estaba moviéndome y poder ajustar esa teología al contexto donde estamos viviendo y con las personas con las que estamos trabajando y la mixtura que hay.
Ujú. de personas muy preparadas y personas que no tienen ningún tipo de conocimiento. Entonces, creo que el poder entender todos estos tipos de modelo le dan a uno herramientas para poder utilizar de todo en un momento dado, porque es que no es sencillo simplemente decir, sí, yo me preparo para ir a tal lugar y creer que con leer o tomar todo el tipo de información que encontremos vamos a llegar a conocer esa cultura hasta no estar con ellos e interactuar con ellos. Ujú. Ahí es cuando yo comienzo a conocer realmente las personas y a la cultura la cual me estoy moviendo y cómo puedo ajustar ese mensaje a esas personas que estoy llegando. Obviamente, el estudio previo es muy importante, pero sí tenemos que darnos la oportunidad de conocerlo personalmente cara a cara e ir ajustando ese mensaje de acuerdo al conocimiento. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero la clave de lo que dice es ir ajustando. El ir ajustando quiere decir que ya tenías un plan del principio, ¿no? Y tú lo vas ajustando a medida que te vas adaptando a la cultura o vas entendiendo el contexto. El problema es no tener un plan, esa es mi crítica, ¿verdad? Tiene que haber un plan de ataque. Si no tenemos un plan, no podemos ajustar nada porque no tenemos nada que ajustar. ¿Me explico? Pero claro, te entiendo. Y la idea de estos modelos, ¿verdad? De estos 6 modelos es que, como tú dices, nos dan herramientas. Y si ustedes los entienden bien, los pueden llegar a entender bien, los van a ayudar cuando ustedes vean un contexto cultural a decir, quizás para esta cultura es mejor hablar desde este modelo, no desde este. Porque si les hablo desde este, va a ser ofensivo o va a ser algo que no van a escuchar. ¿Me explico? Y esta es la idea, ¿verdad? De ir entendiendo el contexto y ir ajustando el plan de ataque. Perfecto. Pero sí, te entiendo. Y hay veces donde pensamos que un contexto es de cierta forma, pero hasta cuando llegas no te das cuenta que es otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Como tú dices, pensabas que eran de intelecto alto, qué sé yo, y cuando llegas ahí dices, no, esta gente no está preparada, ¿verdad? Hay que comenzar más básico, qué sé yo, etcétera. Y esa es la idea, ¿no? Desde la perspectiva es interesante porque incluso con la parte profesional, ¿no? Cuando uno está en un cierto nivel socioeconómico, qué sé yo, eh, la parte como cultural es más profunda, digamos, en ese aspecto. No quiere decir que lo otro sea no correcto, pero no sé si me explico. O sea, hasta la parte socioeconómica cambia, es mi punto, ¿no? De cómo analizamos la cultura. Sí, Eh, de hecho, por ejemplo, yo sabía que, por ejemplo, este sector es extremadamente religioso católico, ¿sí? ujú, Y pues uno viene más o menos preparado con el tema, pero al llegar a hablar con ellos y tener a 2 cuadras la iglesia más grande católica que hay en el sector, donde todo el mundo asiste a la iglesia católica y donde lo primero que le ponen a uno de frente es, no creo en ustedes porque ustedes hablan mal de la Virgen María. correcto. Entonces es entrar a, bueno, ¿desde dónde comienzo a impartir el hecho de que yo no estoy en contra de la Virgen María? Correcto. ¿Sí? Ya, por eso, entonces, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, porque en ese caso, el modelo de traducción, por ejemplo, o el modelo contracultural, quizás no sea el mejor para comunicar a ese tipo de personas. Para ese tipo de personas, quizás el modelo de praxis o el modelo, ¿verdad? Donde toma la esencia de lo que cree y de ahí se comienzan a sacar las verdades, ¿verdad? Quizás sea mejor. Entonces, claro, yo no estoy en contra de la Virgen María, ¿verdad? Pero ¿qué significa la Virgen María desde mi tradición? Entonces ahí podemos comenzar un diálogo, ¿verdad? Entonces yo no voy a llegar a decirle con el modelo contracultural, no, la Virgen María, eso es una herejía, ¿verdad? Ya los perdiste desde un principio. Esa es la idea, ¿no? Pero eso es un ejemplo, eso es un muy buen ejemplo, Ruth, gracias por esto. Porque esta es la idea de los modelos, ¿no? De que nos ayuden a mejor expresar el evangelio. ¿Cómo vamos a comunicar? Entonces, volvemos otra vez al espíritu de esta clase, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos comunicar el evangelio a personas que no han escuchado o que no saben del evangelio? ¿Verdad? ¿Cómo proclamamos nuestra fe? ¿Cómo defendemos nuestra fe hasta cierto punto? Esta es la idea. Muy bien. ¿Alguien más?
Bueno, déjame parar la grabación